la cargamos. Ahí, ya está grabando. Avísenme los tecnológicos cuando seguimos. Ya puedes seguir. Bueno, entonces habíamos quedado acá en el decreto reglamentario, en el artículo 4, nos dice quiénes están obligados a practicar un balance, qué deben hacer, lo que nos llevan libre, etcétera, etcétera. Ahora, cuando vamos al 127 y 128 del decreto, concretamente nos dice, y esto también quiero que le quede muy en claro, los que llevan contabilidad, ¿qué tienen que hacer? Y los que no, ¿qué? Vamos al 127 rápidamente. Y dice, los sujetos comprendidos en los incisos A, B y C, D, E y último párrafo del 53 de la ley, que lleven un sistema contable que le permita confeccionar balance en forma comercial, determinarán la ganancia neta. Y me dice, ¿cómo? A, al resultado neto del ejercicio comercial, es decir, ahí les pido por favor que les quede claro, lo que nosotros tenemos que hacer, y lo vamos a ver en un caso que tengo, es partimos del resultado contable, porque dice, al resultado neto del ejercicio comercial, resultado contable 100 pesos, partimos de ahí. Tenemos un punto de partida porque confeccionamos balance en forma comercial. ¿Qué hacemos? Sumamos los montos computados en la contabilidad cuya deducción no admite la ley. A ver, quiero que vamos entendiendo esto, lo explico lentamente, aunque me parece que para alumnos de este tipo ya no, pero a ver, si yo en el resultado contable, que supongamos es 100, para llegar a 100 resté 10 pesos que la ley no admite, ¿qué me dice? Súmeselo. Entonces yo hago 100 más 10 y ya corregí desde el punto de vista de la ley impositiva. ¿Se entiende? Repito, mi estado de resultado contable dice resultado positivo 100 pesos. Pero yo para llegar a esos 100 pesos detecto que en la contabilidad hay una deducción que la ley de impuesto a la ganancia no admite. ¿Cómo lo corrijo? Lo sumo. Contablemente estaba restando, está restando mal, lo sumo. Y restarán las ganancias no alcanzadas por el impuesto. Si yo para llegar a esos 100, por ejemplo, tengo el concepto que hablaba, que está en la ley en el artículo 68, como contablemente está sumado, lo resto. Entonces lo que tengo que hacer es ir corrigiendo para dejar esos 100 pesos que dice la contabilidad a un X, 90, 150, no sé, que es el que está determinado conforme a las normas legales. Del mismo modo procederá con los importes no contabilizados, es decir, si detecto que hay un ingreso que no está contabilizado, porque no está, yo recién les dije, no se preocupen por si hay una barbaridad en el balance. En realidad, abro paréntesis y digo, si está firmado por ustedes, sí, cierro paréntesis, porque a veces nosotros tenemos que hacer, no es muy común, una provisión impositiva de un balance que hizo otro contador. Entonces, si yo detecto algo mal, por ejemplo, un ingreso que no está registrado contablemente, debo, del mismo modo, procederán con los importes no contabilizados, es decir, deberé sumarlo en mi papel de trabajo. ¿Mm? Al resultado del inciso A se le adicionará o restará el ajuste por inflación impositivo, ya lo vamos a ver, el ajuste por inflación impositivo puede ser positivo o negativo, y los responsables comprendidos en el inciso B, C, D y E y último párrafo del 53 deberán informar la participación. Esto, por ejemplo, una sociedad colectiva, que la sociedad no es sujeto del impuesto, deberá informar la participación a cada uno de los socios para que ellos incorporen en su declaración jurada esa porción del impuesto a la ganancia, discriminando el ajuste por inflación impositiva. Ahora vamos al 128. Los que no llevan balance no pueden partir de esos 100 que di de ejemplo, porque no hay un estado de resultado que diga contablemente gano 100. Entonces, fíjense la redacción. Los sujetos mencionados en el artículo anterior que no confeccione balance en forma comercial, ¿cómo van a proceder? A, del total de las ventas o ingresos, incluidos los retiros del 61 de la ley, determinarán el costo de venta, los gastos y otras deducciones. Lo vamos a ver en un caso que tengo. Es decir, voy a tener que ir armando como si fuera la contabilidad, pero ya con números impositivos. Lo vamos a ver claramente.
El costo de venta, ¿cómo se va a determinar? Existencia inicial más compra menos existencia final. A ese resultado se le agregará o restará el ajuste por inflación impositivo, etcétera, etcétera. Es decir, siempre buscamos determinar de manera cierta la renta, si existe balance comercial partiendo de él, y si no, tratando de sustituirlo. Pero esto es importante que les quede a ustedes. Si existe balance comercial, vamos a hacer ajustes positivos o negativos. Ahora, si no existe, lo tratamos de sustituir y no van a haber ajustes. Lo vamos a ver en el caso. ¿Por qué no van a haber ajustes? Porque lo que nosotros tratamos de construir es un balance fiscal, un estado de resultados, si me permiten, fiscal. ¿Qué temas tenemos vinculados? Vamos a volver sobre esto, pero solo menciono algunos cuando veamos el ajuste por inflación impositivo para que lo tengamos presente hoy, pero vamos a la ley, por ejemplo, al 107. El otro día les dije que el ajuste por inflación impositivo, cuando hablamos de bienes de cambio, siempre estuvo operativo. El tema es que, o vigente, el tema es que no estaba operativo porque nos decían que el coeficiente era 1. Entonces decíamos, ¿el título sexto está vigente? Sí. El ajuste por inflación impositivo no va a tener efecto, pero tiene normas de evaluación. Entonces, por ejemplo, el 107 de la ley, vamos por un segundo a los incisos A y B, simplemente, y me dicen el inciso A, ya vamos a ver en la clase de ajuste por inflación esto con mayor detenimiento, pero los sujetos que deben confeccionar el ajuste por inflación impositivo, dice, evaluarán, inciso A, depósitos, créditos y deuda en moneda extranjera y la existencia de la misma, de acuerdo con el último valor de cotización. Entonces, esa es una norma de evaluación que la debemos tener en cuenta, porque nosotros contablemente, a mí no me interesa si está evaluado, si no lo hice yo al balance, no me interesa si tengo $100.000 y me dice tipo de cambio 1 a 1. Si lo hice yo, es una barbaridad. Ahora, a mí impositivamente no me interesa. Tengo que saber que eso se evalúa a determinado tipo de cambio y que en este caso esa diferencia de cambio está alcanzada. Vamos al inciso B. Los depósitos, créditos y deuda en moneda nacional por su valor a la fecha de cierre, etcétera, etcétera, incluido el importe de los intereses y las actualizaciones. Es decir, que si yo tengo un crédito que devenga intereses, tengo que ver contablemente cómo está evaluado. Si devenga intereses y contablemente no está evaluado con los intereses, ahí ya sé que si no está evaluado con los intereses, difícilmente tenga esos intereses incidiendo en el estado de resultado. Por lo tanto, tengo que abrir los ojos. Pero con esto, ¿qué les estoy queriendo decir? Les estoy queriendo decir que cuando determinemos, cuando hablamos de balance comercial y balance impositivo, hemos dicho básicamente, no hay una definición, pero se refiere al estado de resultados. Ahora, estamos viendo que vamos a tener que hacer un repaso por activo y pasivo. ¿Por qué? Porque si yo me centro solo en el estado de resultados, por ejemplo, no puedo descubrir que puede llegar a haber una disponibilidad en moneda extranjera mal valuada. Porque si está mal valuada o no está devengado esa diferencia de cambio, en el estado de resultados no va a existir. O si tengo un crédito que devenga interés y contablemente no lo hicieron. Entonces, no solamente es el estado de resultados, sino también una recorrida por activo y pasivo, porque esta evaluación impositiva va de la mano con cómo tengo que imputar los resultados. Y eso vamos a verlo al 108. Y en el 108, básicamente, ya lo vamos a ver, y si no llegamos a verlo cuando veamos el ajuste por inflación impositivo, les pido por favor que le peguen una leída, pero el 108, cuando habla de evaluación, dice en el inciso A, que a los responsables conforme a lo previsto del presente título deban practicar el ajuste por inflación, quedarán también, dice asimismo, sujeto a las siguientes disposiciones. No les será de aplicación la exención establecida en el inciso H y T del 26. Entonces es aquí, cuando nosotros decimos, por ejemplo, vamos al 26 un segundo, no nos confundamos. El inciso H exime los intereses originados por los siguientes depósitos efectuados en instituciones sujetas al régimen legal de entidades financieras.
Por ejemplo, caja de ahorro. Esta es una pregunta que a veces la hacemos. ¿De dónde surge que un sujeto de tercera, si tiene una caja de ahorro, los intereses están alcanzados o dejan de estar exentos? Y si ustedes van al 26, no lo van a sacar de ahí. Eso está en otra norma que está vinculada con el ajuste por inflación. Por ejemplo, el inciso C me dice que del 108, deberán imputar como ganancia o pérdida la diferencia de valor que resulte de comparar la cotización de la moneda extranjera al cierre del ejercicio, etcétera, etcétera. Es decir, que en el anterior vimos que la moneda extranjera se debe evaluar a determinada forma o a determinado valor, y va de la mano el artículo siguiente que me dice, señor, esa diferencia de cambio debe imputarse como ganancia o como pérdida. Entonces, cuando vemos esta clase, tenemos que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque empiezan a jugar todas las normas que hemos venido viendo. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver casos de desuso, operaciones en moneda extranjera y vamos a ir al balance comercial e impositivo para finalizar. A ver, desuso. Vamos al artículo 70 de la ley. Hay un práctico de venta y reemplazo. Por eso he decidido, no sé si en ese caso, Joaquín, no me acuerdo, está puntualmente desuso, pero no viene mal verlo. Y últimamente preguntamos, ¿qué diferencia hay entre desuso, venta y reemplazo, etcétera? Veamos desuso, venta y reemplazo, tienen una clase práctica. El El artículo práctico 70, reemplazo ¿cómo? no está. ¿No está El desuso? práctico es de venta y reemplazo. Bien, entonces nos viene bien ver esto. Dice el artículo 70 de la ley, cuando alguno de los bienes amortizables, salvo los inmuebles, entonces cuando se le pregunte, ¿qué diferencia hay entre bienes reemplazo y desuso? El desuso no están los inmuebles, la primera. Quedara fuera de uso, es decir, cuando un bien amortizable, salvo los inmuebles, quedara fuera de uso, desuso, dice la ley, el contribuyente podrá optar entre seguir amortizándolo anualmente hasta la total extinción del valor original o imputar la diferencia que resulte entre el importe aún no amortizado y el precio de venta en el balance impositivo del año en que ésta se realice. En lo pertinente serán de aplicación las normas sobre ajuste de amortización y el valor de los bienes contenidos en los artículos 62 y 88. A ver, ¿por qué dice que podrá optar? Si yo tengo un bien amortizable, salvo inmueble, que queda fuera de uso, ¿por qué la ley me dice podrá optar? Y esto ya tendríamos que tener la respuesta a esta altura. La opción puede ser entre seguir amortizándolo, porque si el bien quedó fuera de uso, quiere decir que ya no está vinculado con la obtención de ganancia grabada, por lo tanto es una deducción que no está vinculada con la renta alcanzada. Entonces, por eso la opción es seguir amortizándolo. Si lo seguimos amortizando anualmente o imputamos esa diferencia en el año de venta. Vamos por un segundo, ya lo vamos a ver esto claramente, al 158, inciso A del decreto. El 158, inciso A, dice, básicamente, que se puede seguir amortizando hasta la enajenación, porque si bien es algo lógico, el 70 decía seguir amortizando anualmente hasta la extinción del valor. Y el decreto reglamentario, después le pido que lo lean, no agrega mucho, pero esa es una sutil diferencia. O imputamos la diferencia en el año de venta, ya lo vamos a ver ahora mismo, en un caso práctico. Y el 184, cuestión que también preguntamos, dice que esta figura, vamos por un segundo al 184, dice que tanto esto como venta y reemplazo también son aplicables a los contribuyentes que obtienen ganancias de cuarta categoría. En tanto el resultado proveniente de la enajenación se encuentre alcanzado. Entonces, ojo con esto.
¿Es aplicable a un contador que ejerce la profesión? Sí, en tanto ese bien mueble, en el caso de desuso no pueden ser inmuebles, si lo vende está alcanzado. Dame un segundo, Joaquín, quiero compartir el desuso. Pensaba hacer todo después, pero me parece que... ¿Ahí se ve? Ahora se ve. ¿Sí? Bueno. Prestemos atención a esto, chicos, por favor. ¿Cómo jugaría el desuso? Yo tengo un bien mueble amortizable, el valor de origen es 100.000 pesos, la vida útil es 10 años, esto no está en discusión, se adquirió en el 2010 y se afectó en el 2010. Todos estos datos son importantes porque yo puedo amortizar desde que está afectado a la producción de ganancias. ¿Cuándo cierra el ejercicio? Para no complicar el tema, diciembre, porque si cerramos en un periodo distinto, se nos complica. En el periodo fiscal 2018 queda fuera de uso y en el 2021 lo vendo. Ese es el periodo que vamos a analizar. ¿Cuál es el precio de venta? 300.000. Veamos primero esto. Si no estaría el artículo 70. ¿Qué debería ser? El periodo fiscal 2018 queda fuera de uso. No puedo amortizar más. Si no hago uso de la opción o si no estaría vigente esta norma. Se amortiza un bien mueble año de alta, no año de baja. En el periodo fiscal 2021 lo vendo en 300.000. Como fue adquirido en el 2010, es decir, con anterioridad a un ejercicio iniciado a partir del 1 de enero del 2018, no está la actualización del 93. Lo vendo en 300.000, ¿cuál va a ser mi costo? Ayer vimos las normas del costo en el caso de la venta de un bien mueble amortizable y hemos llegado a que era valor residual actualizado. Acabo de explicar por qué no es actualizado, porque la fecha es anterior al 1 de enero del 2018 y si nosotros computamos, lo compré en el 2010, tengo 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Sí? Pero si amortiza año de alta y no el de baja, quiere decir que me quedan 8 años. Por eso la amortización acumulada es de 80.000, el valor residual es 20.000. Quiere decir que en el 2021, cuando lo vendo, debo hacer precio de venta menos costo 280.000. Acá resumimos. El periodo fiscal resultó de venta 280.000. En el 2018 ya no amorticé, 2019 no amorticé. Ahora el artículo 70 me da una opción, que lo puedo seguir amortizando hasta la total extinción del valor de origen o hasta que lo venda. Acá se extingue totalmente antes de venderlo. El periodo fiscal 2019. Si ustedes vuelven a contar con los dedos, se van a dar cuenta que se cumplen los 10 años en el 2019. Quiere decir que cuando yo lo vendo en el 2021, el precio de venta es 300.000. Pero como yo lo seguía amortizando, hice uso de la opción, el valor residual actualizado, ¿cuál va a ser? 0. ¿Por qué? Porque como seguía amortizando, la amortización acumulada cubre el valor de origen y el valor es 0. Por lo tanto, el resultado de la venta en el 2021 es 300.000. Ahora ustedes van a decir, si el resultado de la venta en el 2021 es 300.000, me convenía esta opción. Porque yo sin hacer uso de la opción decía, el resultado es 280.000. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿para qué está la opción? Bueno, esto, 300.000 en un caso y 280.000 en otro, es verdad, pero parcialmente. Porque acá yo, es verdad que en el 2021 voy a tener una renta alcanzada de 300.000. Pero si yo tengo en cuenta que en el 2019 amorticé 10.000 pesos, es decir, deduje de mi renta en ese periodo 10.000 pesos, y en el 2019 otros 10.000 pesos, y le restamos al resultado de la venta a los 300.000, vamos a ver
que en realidad yo por esta operación, haciendo uso de la opción, he imputado 280.000 igual que acá. ¿Se entendió? Si esto se entendió, ¿qué hace la opción? Me dice, señor, si no estaría esta norma, usted no podría seguir amortizando, porque en los periodos fiscales 2018 y 2019, al quedar fuera de uso, no está vinculado con la producción de ganancia grabada. Pero lo puede hacer. Entonces veamos que la operación final es exactamente la misma. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa acá es que yo tengo que tomar una decisión de si me conviene imputar en el 2018, en el caso del ejemplo, 10.000 pesos de amortización, 2019, 10.000 pesos o nada. ¿De qué va a depender esa opción? Y esta es una pregunta que también hacemos en los exámenes. Porque acá nos damos cuenta si algo conocen del impuesto. Entonces, ¿por qué puedo optar yo por hacer uso de la opción? ¿En qué casos? ¿Por qué razones? Una puede ser financiera. ¿Por qué? Porque en el 2018 y en el 2019 deduje amortización. Entonces en esos periodos tenía un menor impuesto. Entonces yo a mi contribuyente en el 2018 y en el 2019 le hice pagar menos que si no ejercía la opción. Una cuestión de alícuotas. ¿Por qué? Porque yo sé que va a bajar la alícuota sin analizar el tema inflacionario, porque eso ya no hace que ningún análisis sea válido. Pero yo sé que va a bajar la alícuota. Entonces, si va a bajar la alícuota, me conviene dar un resultado en el 21 de 300.000 pesos, en el 2021 que va a estar sujeto a una alícuota menor. Ahora, con la situación actual del artículo 93, este bien es anterior a la fecha prevista que permite actualizar la amortización y costo del bien vendido, ya lo vimos, por eso no hemos actualizado. Por lo tanto, estos 20.000 que deducí vía amortización, de no hacerlo, va a perder mucho más valor con el paso del tiempo. Es decir, este ejemplo para la situación actual del 93, esa razón podría también ser un motivo para optar. Porque yo estos 10.000 que deduje en el 2018, al ser un bien anterior a la posibilidad de actualizarlo, fíjense que lo termino devolviendo a esos 10.000 en el 2021. Entonces a mí me conviene, ¿qué me conviene deducir? ¿10.000 pesos en el 18 o 10.000 pesos en el 2021 con la inflación que corre? ¿Cuáles pueden ser las razones para no optar que tenga quebrantos existentes? Entonces, si yo tengo quebrantos existentes que están próximos a vencerse, puede ser que en el 2018 y 2019 no me interese tener un menor resultado, porque si no el quebranto lo pierdo, o pierdo en la proporción de la amortización el quebranto. Alícuotas, como acá decía, sé que va a bajar, bueno, sé que va a subir. Entonces, como sé que va a subir, prefiero en el 2021 dar una renta menor. Otro análisis ya un poquito más complicado para los que no están trabajando y no lo conocen, es que yo tenga impuestos sobre los débitos y créditos. Como es PYME, ese impuesto no se puede trasladar. Entonces, si no lo utilizo al excedente que me permiten computar porque soy PYME, se pierde. Diría que sería un análisis, similar al del quebranto. Entonces yo tengo un pago a cuenta que si no la renta no lo absorbe, lo pierdo. Entonces tal vez me convendría dar una renta mayor, es decir, no optar por este tema. Concretamente, para que les quede claro, el desuso es una opción. ¿Por qué? Porque si no estaría, al haber sacado de uso ese bien mueble amortizable, no podría seguir deduciendo la amortización, porque es de un bien que fue
amortizable. Ya no lo es, porque no lo uso. En ese caso, si no hago uso de la opción, lo normal. Precio de venta menos valor residual actualizado. Año de alta, año de baja, acuérdense de esto. Ahora, la opción me dice, sígalo amortizando. Entonces yo ahí tengo que abrir los ojos y tengo que ver, ¿me sirve seguir amortizando? Sígalo amortizando significa que me permiten legalmente amortizar por más que ese bien dejó de ser amortizable. Y no quiero que esto sea un trabalenguas, pero es así. Es decir, acá en el caso del ejemplo, en el 2018 y 2019 voy a poder tomar una deducción por amortización. Ahora, ¿eso es gratis? No, porque después el valor residual actualizado se hace más chico y cuando yo comparo precio de venta menos el valor residual, como es más chico, la ganancia va a ser mayor. Y ahí está mi habilidad para decir, ¿qué hago? Y qué hago depende, entre tantas cosas, de esto. Quiere decir, con esto ya me quedo con la conciencia tranquila, que a cualquiera de los que estén acá, les puedo preguntar en qué consiste la opción y por qué harían o no harían uso de la opción. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. En el ¿Quién ejemplo que habla? usted puso, partimos de que hacemos la opción y en definitiva no hay una mayor diferencia entre, por los 280.000 pesos, eso que mencionaba, que en definitiva en los dos periodos, bueno, en las dos situaciones yo eh, declaro eso, digamos, como ganancia. ¿Qué pasa si yo no vendo ese bien en desuso y hago uso de la opción amortizando hasta que su valor residual sea cero? En ese caso no estaría como ahuecando un poco la base imponible, o sí La, lo tengo que la norma, vender, perdón. sí, entiendo. En el ejemplo que yo pongo, yo lo que digo es, justamente lo que pretendo demostrar es que primero tengo una opción y que no me regalan nada. Si eso está claro, seguimos. Como yo demuestro, a ver, si no hago uso de la opción, la renta es 280.000. Si hago uso de la opción, si analizo, aíslo el caso, la renta es 280.000. Es decir, no me regalan nada. La pregunta tuya es, ¿qué pasa si no lo vendo? La norma no te obliga a venderlo. En ningún momento hay ni un plazo. Ya vamos a ver después venta y reemplazo, otro tema, pero acá no te obligan a venderlo. Se supone, y muchas veces decimos esto, que la actividad empresarial está, el empresario tiene en la cabeza obtener renta. Se supone que ese bien en algún momento se va a vender, pero puede suceder, obviamente, si estamos hablando, creo yo, en la práctica, de un bien que no tiene un valor significativo. Podemos encontrar, por ejemplo, computadoras que si las salimos a vender servirán para maceta o algún escritorio viejo, pero me parece que no apunta a eso la ley, ¿se entiende? Si tenemos un rodado y lo van a vender, cuando quede fuera de uso seguro que se vende. Entonces, pero está buena tu pregunta porque no es requisito, no hay plazos. Nos metemos en el tema de diferencia de cambio. Este tema de diferencia de cambio últimamente se pregunta. Entonces, les pido por favor que lo vean. Vamos a ver un caso. Y las preguntas que hacemos son básicas. Entonces, nos concentremos. La normativa sobre conversión tiene su origen en la 11683. Es decir, que como ustedes ya son expertos en la 11683, no me meto ni vuelvo sobre el tema. Pero vamos al artículo 34 de esta ley. El artículo 34 de la Ley de Impuesto a las Ganancias dice, todos los bienes introducidos al país o dados, o yo en mi ley tengo esos dos o encomillados,
todos los bienes introducidos al país o dados o recibidos en pago sin que exista un precio cierto en moneda argentina deben ser valuados en pesos a la fecha de su recepción en pago, salvo disposición especial de esta ley. A tal efecto se aplicarán, cuando sea del caso, las disposiciones del artículo 72. Entonces, si bien la 11.683 es la que dio la puntada inicial, viene el 34, vamos al 72, por favor. Y prestemos atención, porque acá hay una palabra clave, recontra clave. Si ustedes se acuerdan de estas dos palabras que ya les voy a recalcar, aquel que tiene medianamente una idea de contabilidad y medianamente una idea de impuesto a la ganancia, si se le pregunta en un examen final, ¿qué pasa con las diferencias de cambio? A esa pregunta, iba a decir una palabra que me vino a la cabeza, pero esa pregunta la chorea de una. Así se los digo. 68, perdón, era el 68, 72. Dice, prestemos atención, para contabilizar operaciones en moneda extranjera, deberá seguirse un sistema uniforme. Sobre esto no hago ningún comentario, porque ya venimos hablando de rigidez, uniformidad, y a qué tiende a no trasladar beneficio, un ejercicio, ya está. Y los tipos de cambio a emplear serán lo que fije la reglamentación para cada clase de operación. También lo vamos a ver y les voy a decir el razonamiento que yo hago que espero que les sirva. Y acá, prestemos atención, la diferencia de cambio se determinarán por revaluación anual de saldos impagos. De eso quiero que no se olviden. Revaluación anual de saldos impagos. Y por la que se produzcan entre la última evaluación y el importe del pago total o parcial de los saldos y se imputarán al balance impositivo anual. Es decir, que el 72, después de, como decía un senador, ustedes son demasiado jóvenes, después de la cháchara, me dice, vamos los bifes, revaluación anual de saldo impago y la que se produzcan entre la última evaluación y el importe del pago total o parcial. Y esto es importante también, dice, se imputarán al balance impositivo anual. Eso quiero que lo recuerden, ya vamos a ver en el ejemplo. Se imputarán al balance impositivo anual, quiere decir que si estamos comprando un bien en moneda extranjera, vamos a saber cómo evaluar ese bien, pero todas las diferencias de cambio que vengan después, dice, se imputarán al balance impositivo anual. Es decir, desde ya les digo, y ya van dándose cuenta, si yo compré un bien, ese bien va a estar valuado, ya vamos a ver a qué tipo de cambio. Pero si yo quedé debiendo en moneda extranjera a mi proveedor, todo lo que los tipos de cambio, cuando vaya pagando, más o menos, se imputarán al balance impositivo anual. Es decir, que si en el examen les digo, a ver, señor Luis, al que pregunto recién, dígame, ¿usted compra un vehículo? ¿Importa un vehículo? ¿Cómo lo evalúa? De una me contesta, porque ya lo vamos a ver bien. ¿Y de quedó debiendo a su proveedor? No, eso va al costo. Si usted me dice, sí, está pésimo. En cambio, si se acuerda de revaluación anual de saldo impago, la que se produce entre la última evaluación y el importe del pago total o parcial, y que se imputan al balance, ya tiene que saber que yo evalué mi bien y eso quedó registrado como bien de uso, supongamos en el ejemplo, yo le dije un rodado, a ese valor. Todo lo que venga después, si yo quedé en 10 cuotas anuales, la diferencia de los 10 cuotas anuales inciden en el balance impositivo de los 10. ¿Está? Vamos al 160 del decreto reglamentario. Y acá, si querés, Joaquín, hacemos un corte, pero más pequeñito que lo normal, debido a que el contador Carrizo nos excluyó a todos de la clase. Vamos al 160. El 160 dice, las operaciones en moneda extranjera se convertirán al tipo de cambio comprador o el tipo de cambio vendedor
según corresponda conforme a la cotización del Banco Nación Argentina, al cierre del día en que se concrete la operación y de acuerdo con las normas y disposiciones que en materia de cambio rijan en esa oportunidad. No me quiero meter en materia de cambio, etcétera, etcétera, pero acá me dice tipo de cambio comprador o tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina al cierre del día en que se concrete la operación. Eso es clave. No es tipo de cambio del arbolito, de la vuelta de mi casa, de la financiera tal, no, no. Banco Nación Argentina. El 161 del decreto dice, toda operación pagadera en moneda extranjera, por comisiones, compraventa de mercadería, de otros bienes que sean objeto de comercio, se asentará en la contabilidad al cambio efectivamente pagado, si se trata de operaciones de contado. Y es lógico. Al tipo de cambio del día de entrada en el caso de compra o de salida en el caso de venta, si se trata de operaciones a crédito. Es decir, si es de contado a lo que efectivamente pagué. Y si a crédito, al día de entrada si es compra y al día de salida si es venta. El 162. En el balance impositivo anual se computarán las diferencias de cambio que provengan de operaciones grabadas por el impuesto y las que se produzcan por la cancelación de los créditos que se hubieran originado para financiarlas. Respecto de operaciones grabadas por el impuesto, eso es lógico, redunda, pero las producidas por la cancelación de crédito originada para financiarlo es lo que hablábamos recién. A ver. El criterio de conversión, porque esto es muy fácil, pero hay que resolverlo. Ahora, el criterio de conversión implica dos momentos. Primero, o dos cuestiones, la temporal, es decir, ¿cuál es el momento? Y después el mecanismo, ¿cómo lo hago? Entonces el temporal, si hablamos de bienes introducidos al país o dados o recibidos en pago, van a estar valuados, como decía el 34, que es el primer artículo que leímos de la ley, van a estar valuados en peso a la fecha de su recepción en pago. Ahora, si hablamos de compra y venta de bienes objetos de comercio, si es a crédito, lo acabamos de ver, va a ser día de entrada o día de salida. Y si es de contado, al tipo de cambio a la fecha de pago. Si son otras operaciones, al cierre del día en que se concreta la operación. ¿Cuál es el mecanismo? El 110 de la 11683 dice, si existe una efectiva negociación en moneda extranjera o se determina un tipo de cambio de negociación a la fecha de pago o cobro, según el tipo de cambio específico aplicado en la negociación. Esto es solo como comentario. Vamos a esto que sí nos importa. Ahora, cuando no existe una efectiva negociación en moneda extranjera, ni se determina un tipo de cambio de negociación a la fecha de pago o cobro, el tipo de cambio va a ser el del Banco Nación Argentina, comprador, si nos estamos refiriendo a créditos e ingresos. Y el tipo de cambio Banco Nación Argentina, vendedor, si nos referimos a deudas y gastos. ¿Por qué esos tipos de cambio? El tipo de cambio Banco Nación comprador es el tipo de cambio que establece el Banco Nación Argentina para comprarme a mí. Y en esto suelen confundirse. El Banco Nación y todos, el arbolito de la vuelta, cuando uno pasa y le dice, ¿cuánto? 152 vendo y, o no sé, hoy debe estar 152 compro, 156 vendo. Lógico, porque es el negocio de él. Comprar barato y vender caro. El negocio de todos, ¿no? Pero bueno. Ahora, el banco, ¿por qué el tipo de cambio comprador? Porque si yo tengo un ingreso, se supone que voy a ir
permítanme, en la sencillez del ejemplo, voy a ir con los dólares que tuve de ingreso al banco. ¿Y qué va a hacer el banco? Me lo va a comprar. Si tengo un crédito, es la misma suposición. En cambio, cuando tengo una deuda en dólares, si yo le debo al señor Joaquín Hayek, que creo que no, dólares, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que ir al Banco Nación a que me venda, porque yo a Joaquín le tengo que dar dólar billete. Entonces, por eso puse al final, ver razonamiento de los tipos de cambio. Y en esto, ustedes a veces, no la mayoría, pero ustedes, y me incluyo, solemos confundirnos. Entonces, si nosotros simplificamos esto, a ver, si es una deuda y yo al señor Joaquín Calle le tengo que dar dólar billete, ¿qué tengo que hacer? Ir al banco y comprarlo. Ahora, cuando llegue a la ventanilla, si se pudiera, ¿no?, del banco y le diga al que está atrás, quiero comprar dólares, va a ser el tipo de cambio vendedor para él. Esto es importante porque vamos a ver un ejercicio. Vamos, Joaquín, 5 minutos de corte. Bueno, ¿Listo? pausa. Gracias. De nada. Este ejemplo, van a ver, es del año 2017-2018, cuando lo quise actualizar para esta clase. La verdad que les comento para que después no me critiquen, digan el profesor es un vago, no actualizó las cosas. Estos tipos de cambios están chequeados, son reales, y no los actualicé porque primero hay una dificultad con acceder a dólares increíble en estos momentos, no se lo tengo que contar. Segundo, el tipo de cambio hoy está influido por un impuesto, un sobrecosto que es computable, no es computable. Entonces se me iba a complicar muchísimo el ejemplo y nos íbamos a tener que ir de donde quiero ir. Dicho esto, XX es titular de una empresa. Otra aclaración. Acá vamos a hacer asientos, vamos a ver cómo evaluamos, cómo imputamos. Esos son asientos impositivos. Es lo que yo tengo que empezar a analizar. Por ejemplo, si veo, tengo la suerte barra desgracia de ver en un estado de resultados diferencias de cambio. Ojo. ¿Está? XX es titular de una empresa unipersonal. Compró el 6 de noviembre de 2017 un bien de uso valuado en $12.000. Pactó con la entrega el pago de un anticipo de $4.000 y 2 cuotas sin intereses. La primera de $3.000 a pagar el 20 de diciembre del 2017 y la segunda de $5.000 a pagar el 30 de enero del 2018. ¿Cuándo cierra? El 31 de diciembre. Acá están los tipos de cambio. Los colores son aleatorios. El amarillo y el celeste para Joaquín. Veamos. Se pide realizar los asientos impositivos pertinentes y determinar los periodos fiscales de imputación. Entonces estamos en el periodo fiscal 2017, lo compró en noviembre, pagó 4.000 pesos y después en diciembre pagó 3.000. Vamos hasta ahí, ¿no? Y en el ejercicio siguiente lo cancela. ¿Qué pasa el 6 de noviembre, que es cuando lo compra? Nosotros decimos bien de uso, los $12.000 a 17,85 de ese día a proveedores. Como ese mismo día cancelamos proveedores, no hay diferencia de cambio. Fíjense, ya me quedó bien de uso a esa evaluación. ¿Qué pasa el 20 de diciembre? Porque yo le di 4.000 y quedé debiendo 3.000 y 5.000. El 20 de diciembre le pago 3.000, pero ya la cotización es 17,95 porque en esa época, hace 50 años y dentro de 50 años, espero me equivoqué, esto sigue siendo Argentina. Entonces el tipo de cambio es complicado. Proveedores, le pagué 3.000 a 17,85. Diferencia de cambio, los $3.000 por los 10 centavos de diferencia a caja. Porque ¿cuánto salió 3.000 por 17,95?
Entonces acá puse algo en rojo. Si después de esto yo en un examen final pregunto diferencia y cambio y alguien voy a sacar una foto antes de terminar la clase de los que están acá, si estuvieron, me contesta mal, me voy a calentar. Dice, no se activa diferencia y cambio. Yo activé el bien de uso los dólares al momento, tipo de cambio vendedor, al momento en que lo compré. Después no lo toco más. Recuerden, revaluación anual de saldo impago y la diferencia que exista entre esto y esto incidirá en el balance impositivo. Esta diferencia de cambio incide ¿cuándo? En el balance impositivo. Ahora, revaluación anual de saldo impago. ¿Cuánto era el total a pagar? $12.000. Yo pagué junto con la entrega 4.000, ahí dice anticipo, pero si es junto con la entrega, lo acabo de ver, no sería un anticipo. Y la primera cuota, 3.000. Quiere decir que yo al 31 de diciembre, porque esto pasó el 20, yo al 31 de diciembre debo $5.000. Entonces, revaluación anual de saldo impago. ¿Qué tengo que hacer? Al 31 de diciembre, 30 de junio, 31 de enero, cuando sea el cierre, acá lo simplificamos, cuando el control quiere simplificar algo, pone 31 de diciembre. Entonces, debo 5.000. ¿Cuál es el tipo de cambio del 31 de diciembre? 18.90. Entonces, como yo debo $5.000 y el tipo de cambio es mayor, ¿qué tengo que hacer? 5.000 por la diferencia entre la cotización al 31 de diciembre menos lo que yo lo tenía, diferencia y cambio a proveedores. Esto que puse acá debería repetirse acá. No se activa. No se activa. No se activa. Mayoricemos. Esto parece viejísimo, ¿no? Pero ya tenemos bastante años como para saber lo que es un mayor y cuando lo hacíamos manualmente. Eso para ustedes no existe. Ahora todo es nube, clave, etcétera, etcétera. A ver, proveedores. Yo el 6 de noviembre acredité por el valor de la compra 214.200. ¿Se acuerdan de este asiento? Después le pagué 71.400. Después le pagué 53.550. Y el 31 de diciembre hago un asiento impositivo para adecuar a que mi cuenta de proveedores que me diga que yo le debo 94.500 pesos, que esos 94.500 pesos al tipo de cambio son $5.000, que es lo que le debo. Si yo hice esto y tuve en claro que no se activan la diferencia y cambio, esto va a estar bien hecho. En diferencia y cambio, en ese periodo tengo que tener 5.550. Y no más ni menos. Si yo no tengo esto, es porque me puedo haber, como dicen los cordobeses, echado un moco y haber activado. No se hace eso. Este bien de uso no se toca más. Y esto sí es importante, porque si ustedes contestan lo contrario, no es solo haber activado un importe que no corresponde en bien de uso, sino que después esa macana va a contaminar todos los balances en los cuales yo tenga la vida útil vía la amortización. Vamos al 2018. En el 2018, al 30 de enero, porque acá me decía, el 30 de enero le cancelo los 5.000, ¿qué hago? Proveedores por 94.500, que es lo que me había quedado, la diferencia de cambio, porque el tipo de cambio es más grande, a caja por la diferencia. Entonces, ¿qué pasó en el periodo fiscal 2018? Yo tenía un proveedor por un saldo, lo cancelo, me quedé en cero. ¿Y qué diferencia de cambio tengo? La revaluación anual de saldo impago y la que queda entre esa revaluación anual y la cancelación del crédito que se hubiese destinado a, etcétera, etcétera. Lo que vimos. Entonces, ¿qué diferencia de cambio iba a tener en el 2018? Solo esta. Si vemos los dos periodos, en el 2017, 5.550, lo vimos acá. En el 2018, solo esta. Total, 10.300.
El 72 de la ley dice que la diferencia de cambio deberá ser imputada como gasto en el ejercicio que se produzca. Tienen un minuto de vida para esta pregunta. ¿Les quedó claro o tienen alguna duda? Sí, Vamos, sí. balance. Sí. No, digo, cri, que no responden nada, nos quedamos tildados. Bueno, Está claro, vamos. profe. ¿Quién Ahí habla? está, gracias. ¿Quién habla? Yo, Zamorano. Sí. Profe, yo tengo una duda. A ver, ¿Por vamos, qué? vamos por parte, vamos por parte. Ahí Perdón, va. no quiero ser descortés con la mujer, pero primero tuvo Zamorano. Vamos, Él dijo rápido, que que nos quedó queda claro. poco. Ok, está claro, dije. Ah, perdón. ¿Y quién habló? Yo, Sí. yo tengo una duda de por qué dice que solamente se hace impositivamente eso, lo de la diferencia de cambio. Contablemente también deberíamos hacerla o no. eh, a ver, yo dije que contablemente ustedes pueden haber, No, usted dijo impositivamente nada más. pero déjeme terminar. Usted igual que mi mujer, mi hija, y no quiero una violencia de género que mi mamá. No me dejan. Déjeme terminar. Yo dije que contablemente, hace rato lo dije, no me interesa cómo está. Se tiene que haber hecho contablemente, por supuesto. Pero si yo contablemente, mire el absurdo que le voy a decir, mire el absurdo. Contabilicé el bien de uso en 12.000 pesos porque se me pasó. Y tomé el tipo de cambio 1 a 1, perdón, ojalá que no se me haya pasado a mí, otro contador lo firmó. A mí no me importa. Lo que voy a tener que ver es cómo ajustarlo para llegar a que mi cierre 2017 diga lo que tiene que ser y mi 2018 diga lo que tiene que ser. ¿Se entiende? Entonces, esto me viene muy bien su pregunta. María, Sí, profe. bueno, me viene muy bien su pregunta porque reafirmo, no me interesa lo que está hecho contablemente, salvo que el balance lo firme yo. Ahora, si lo firmó otro y está activado el bien de uso por cualquier importe, y yo veo en el estado de resultado que la diferencia de cambio que está como pérdida es 50.000 pesos, yo tendré que verificar. Ahora, si contablemente yo veo que el bien de uso está en 214.200, este sería un problema grave si no está en ese valor porque me va a llevar a contablemente hacer en mi papel de trabajo impositivamente una luz roja o ponerlo en rojo, porque como dije, si eso no coincide, va a llevar a que yo, si la vida útil es 10 años, durante 10 años tenga que hacer un ajuste en mi balance impositivo porque eso va a llevar una amortización mal hecha contablemente si no coincide. Ahora, si yo contablemente veo que el bien está activado por este valor y la diferencia de cambio, después de hacer este análisis, veo que en el estado de resultado hay una diferencia de cambio por 5.550, perfecto. No sé si contesté. Sí, profe, gracias. Bien, vamos a este que me interesa muchísimo. Se sigue viendo el mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí estamos. Este de no confecciona contabilidad, hagamos de cuenta que no está. Entonces hemos dicho, cuando hemos hablado de balance comercial y balance impositivo, hemos dicho que el balance impositivo no está definido, pero a qué tiende, qué es lo que busca. No vuelvo sobre eso. Nosotros nos dan un papel, viene el señor Joaquín Calle y nos dice, este método resultó contable. Determíneme usted el impuesto a la ganancia. Esta, les quiero decir, es una expresión total y absolutamente simple de lo que es esto en la realidad. Entonces me dice, este es el método de resultado contable. Y para simplificarlo más, suponemos que son los datos sin el ajuste por inflación contable, es decir, esto es histórico, y sin el ajuste por inflación impositiva. Ya vamos a volver sobre esto. Entonces me dice, estos son los ingresos, yo vendí esto,
Mi resultado por venta de uso es eso, llego a este subtotal, mi costo de existencia inicial más compra menos existencia final es este. Y estos son los gastos. Llego a que mi resultado contable histórico es 100.000. Bien, entonces hemos visto que la norma del decreto reglamentario me dice, señor, si usted lleva contabilidad y parte de un estado contable, de resultado contable, que le dice, como en este caso, que usted ganó 100.000, empiece a analizar cada concepto y vea si coincide o no. Si no coincide, va a tener que sumar o restar. ¿Vamos hasta ahí? Entonces yo empiezo a analizar más, menos, o menos y más. Agarro, las ventas están perfectas, no merecen ningún comentario. Voy al resultado de bien de uso. Y digo, saco 2.000. ¿Por qué? ¿Por qué pueden ser 2.000 pesos menos? Si yo estoy restando, es porque impositivamente el resultado es 3.000, no perdón, sí, es 3.000, no 5.000. Vamos, eso es básico, ¿se entendió hasta ahí, no? O sea, si yo estoy haciendo un ajuste en menos, es porque mi resultado impositivo no es 5.000, es 3.000. ¿Por qué? Porque puedo haber hecho uso de la venta y reemplazo, que ya vamos a ver. La venta y reemplazo me dice, señor, si usted vende un bien para no trabar que la venta del bien y alcanzar el resultado no sea una traba para comprar el otro, no impute ese resultado en este ejercicio y dedúzcalo, ya lo van a ver con Joaquín, con los chicos, dedúzcalo del costo del otro y decir que me lo va a devolver vía una menor amortización. Pero por ahora tómenlo. ¿Qué puede pasar? Que sea un costo de un automóvil. El automóvil, como lo puedo amortizar con un límite, quiere decir que impositivamente siempre el valor residual impositivo, si está todo, no hay incidencia del ajuste por inflación, etcétera, etcétera, el valor residual impositivo va a ser mayor. Por lo tanto, cuando lo venda, el resultado va a ser menor. Ahora, podría ser un ajuste en más si hice ejercicio de la opción del desuso. Lo hemos visto en desuso. Recuerden que si yo hacía uso de la opción en el periodo 2021, mi resultado era 300.000. ¿Por qué? Porque había amortizado en el 18 y en el 19. Entonces, en este caso, le estoy diciendo, ¿por qué puede ser en menos 2.000 por esta causa? ¿Podría ser más? Sí. Si hice uso, por ejemplo, de la opción de desuso. Ahora ya vamos a seguir, hay muchas más, pero esta es una muy buena pregunta de examen. Porque si yo, a cualquiera de ustedes que va a rendir, después hay otro integrante de la mesa, pero yo digo, a ver, denme 3, 4 ejemplos de ajustes. Y me pongo a charlar con ustedes. Y veo que cuando yo le pregunto de amortización, saben. Que cuando le pregunto de honorarios de directores, saben. De evaluar la existencia, saben. Yo estoy chocho. Para mí ya entró con el pie recontra derecho. La existencia inicial, lo vimos el otro día. Hago un ajuste en menos de 10.000. ¿Por qué en menos? Porque la existencia inicial impositiva fue mayor que la existencia inicial contable. ¿Y por qué es eso? Veamos acá. El otro día le dije, macheteen, tengan en cuenta esto. El costo de venta es existencia inicial más compra menos existencia final. El resultado bruto es la venta menos el costo. Si la existencia inicial que suma el costo impositivamente es mayor, va a hacer que el costo sea mayor. Por lo tanto, mi resultado va a ser menor. Ahí está. Si esto fuese al revés, ese ajuste estaría acá en más. Se lo digo con la existencia final. El ajuste es más. ¿Por qué? Porque la existencia final impositiva es mayor que la contable. Y si analizamos esto, nos vamos a dar cuenta. Amortizaciones. Entonces yo sigo. Acá no había nada que analizar, resultado de venta viene de uso, les dije. Acá tenemos compra también valuada, incluyen los fletes, no incluyen intereses.
O sea, se dan cuenta que esto está simplificado, ¿no? Llego a la existencia final y empiezo a analizar amortización. Yo doy un ajuste en más de amortización. ¿Por qué? Porque hice uso de la opción de venta y reemplazo. Ya lo van a ver con los chicos. Porque hay diferencia de criterios. Porque está el tema de desuso. Contablemente se siguió amortizando. El que firmó el balance no se dio cuenta que ese bien, y a veces lo que hacemos impuesto tampoco, ¿no? Pero el que firmó el balance lo tiene en el anexo, ni se dio cuenta que está fuera de uso. ¿Mm? Pero nosotros sabemos que si está fuera de uso no se puede amortizar. Entonces, si yo lo sumo acá, es porque esta amortización no es 40, es menos. ¿Por qué también? Porque puede haber una diferencia entre el ajuste por inflación contable e impositivo. Esa les va a costar entenderla, no la hemos visto todavía. Vamos a deudores incobrables, 5.000. Tengo un ajuste, ¿dónde estoy? Acá, en menos de 4.000. Si tengo un ajuste en menos, quiere decir que los incobrables fueron de 9.000. Están registrados, y esto es para María, por ejemplo. Están registrados, ¿cuánto? 5.000. Pero cuando yo voy a ver y analizo, veo que son 9. Entonces, ¿qué hago? Hago un ajuste en menos de 4. ¿Y por qué? Porque pueden ser de escasa significación, que contablemente no se tuvieron en cuenta. O puede ser un ajuste en más o en menos, dependiendo si impositivamente se toma el criterio de la previsión o cargo directo. Son muchas cuestiones. Las donaciones. Veo que contablemente hay en el lector de resultado un cargo de 2.000. Y cuando voy a ver, veo que no está admitida impositivamente. ¿Cómo lo corrijo? Hago un ajuste en más. Acá está restando. Ahí está restando. Dentro de egresos. Esto, por supuesto, recontra simplificó. Este estado de resultado contable, por favor, no le digan a nadie que lo hice yo. Pero acá están restando. Ahora, cuando voy a ver impositivamente, no corresponde. ¿Qué hago? Lo anulo. Un ajuste en más. O si corresponden 1.500, ajusto 500. Intereses. 2.500. Cuando voy a ver, es 3.500. ¿Qué hago? Como una deducción y está tomado 2.500, ¿qué hago? Un ajuste en menos de 1.000. ¿Por qué? Por el principio de devengado. Porque contablemente devengaron de una forma. No, yo voy y veo y devengo como corresponde. Ahora, esto es importante lo que voy a decir. Podría ser un ajuste en más si son intereses punitorios, por ejemplo. Si acá diría intereses punitorios, o hay veces que contablemente tenemos en una cuenta intereses impositivos, intereses provisionales, intereses comerciales, intereses de financiación, intereses bancarios, interés, y en lo impositivo voy y abro y tengo punitorios. Sabemos que por el 227 del decreto, lo vimos, no es deducible. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Si yo acá tengo intereses por 2.500 y todos son punitorios y no es deducible, debería ser, en vez de este ajuste de 1.000, o tal vez este de 1.000 también corresponda porque está mal devengado, debería ser un ajuste en más, devolviendo ese punitorio que no es deducible. Provisión de impuesto a la ganancia. Este es un tema clásico, también para María. A mí no me importa si lo que dice en el balance es lo que después que yo trabajo es. A ver, lo simplifico. Acá dice 15.000. Yo puedo trabajar y puede ser 23.000 o 200 pesos. Este es el ejemplo típico de lo que dice la contabilidad, no me interesa, si no lo firmé yo. Entonces acá dice 15 y como sé que es una deducción no admitida, lo saco de cuajo.
Ni lo miro, ni lo miro, ni lo miro. Voy a ajuste en más, 15.000, devuelvo. Honorario de directores. Honorario de directores, sabemos que tiene un límite. 12.500 o 25% de la utilidad contable, que después del decreto reglamentario me dice qué utilidad contable tengo que tener en cuenta, y un límite cuantitativo, temporal, todo. No me voy a meter en eso. Pero supongamos que acá estábamos en el mínimo. Hoy sería risueño regularle a alguien, pero permítanme, para el ejemplo, que son 12.500. Porque es 12.500 o 25% de la utilidad. 12.500. Y yo, después de hacer todo un análisis, determino que es 12.500. ¿Cuánto está deducido? 9.000. Voy acá, a mi papel de trabajo, y hago un ajuste por 3.500. Porque después de hacer todo el cálculo y la fórmula, que ya la deben haber visto, ya la deben conocer, es más, ya la deben tener macheteada al lado de la norma respectiva, porque no tiene ningún sentido. ¿Alguna vez uno estudió o entendió cómo nace esa fórmula? ¿Para qué? Pongan Netflix y machetenla al costado. Entonces acá, si es 12.500 y yo tengo 9, ¿qué hago? Un ajuste en menos de 3.500. Supongamos. Yo les dije, habría que hacer, el tiempo no nos da, una recorrida por el activo, el pasivo, a ver qué hay. El ejemplo que dije, tengo $100.000, cómo están valuados, hemos visto, en efectivo, las normas. Supongamos que no hay más. Digo, tengo ajustes en menos de 20.500, ajustes en más de 44.500, subtotal 23.500. Eso significa que a mi resultado contable histórico de 100.000 le debo aplicar el ajuste impositivo en más de 23.500 y mi resultado impositivo va a ser 123.500. Sobre eso voy a tener que aplicar la alícuota. Antes de entrar a otra complicación, digo, este sujeto, esto no lo miren, lleva contabilidad, no hay ajuste por inflación contable ni impositivo. Me dice que el resultado es 100. Y empiezo a mirar los rubros. En el que no hay ajuste, es una buena práctica, no está acá, es una buena práctica poner, por ejemplo, acá ventas y en observaciones sin ajuste. Porque eso significa que se vio. Eso es bueno para los papeles de trabajo. Es bueno. ¿Les recomiendo? Sí. Pero voy haciendo un recorrido y fíjense todos los ajustes que tengo. Ahora, yo en cada ajuste le dije, este está así por esto, pero podría ser por esto, por esto, por esto, o podría ser en más, en venta y bien de uso, por esto, por esto, por esto. Entonces, esas son todas preguntas y respuestas que ustedes la tienen que conocer. Por eso digo que este tema, a mí, no sé qué opina Joaquín, me parece, para un examen final, una pregunta que a mí, me da una visión de si el alumno, por lo menos, esto lo maneja. Porque para poder hacer esto tenemos que saber cómo se evalúan los bienes de uso. ¿Cómo se evalúan si se venden? Venta y reemplazo. Desus, el artículo 93. Para la existencia, el costo, los bienes, si hizo opción por fuera de moda, fuera de deteriorada, etc. Incobrable, si lleva previsión o no, los índices de escasa significación, donaciones, intereses no deducibles, principio del devengado. Todo eso. No te dejes, te hice una pregunta y no te dejé hablar, Joaquín, me parezco a María. No, comparte. Bueno, ahora acá puse observaciones. Si el resultado contable que yo acá dije no tiene, estos 100.000 son históricos, pero si el resultado contable está ajustado por inflación contablemente, lo primero que hay que hacer es sacar ese ajuste. Supongamos que yo les dijera que todo lo que hemos visto es así, pero ajustado por inflación contable. Y entonces, supongamos
que es una ganancia de 188.888. ¿Está? ¿Me permiten un segundo? Hola. Estoy dando clases, ya te llamo. Lo primero que tendríamos que hacer es sacar esos 88.888. Es decir, que acá, antes que nada, tendría que haber hecho esto. Resultado contable 188.888 menos el ajuste por inflación contable, punto de partida 100.000, que son estos. Que son estos. Después vendrá el conocimiento de esto, del ajuste por inflación impositivo. A ver, si tenemos contabilidad, partimos de mi resultado contable. Ahora, que ya se lo dije, si esto tiene la influencia del ajuste por inflación contable, lo primero que hacemos es sacarlo. El ajuste por inflación contable no existe impositivamente. Y de ahí empezamos a ver los datos históricos. Y empezamos a hacer los ajustes que corresponden. ¿Está claro? Si no llevamos contabilidad, tenemos que hacer esto que está acá. Si no llevamos contabilidad, se nos puede complicar un poco. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es armar los 123.500 que llevo acá. Entonces, cuando nosotros, como no tenemos contabilidad, veamos ventas, vamos a tener que armar las ventas. Y cuando veamos resultados de bienes de uso, vamos a tomar 3.000. Nosotros acá contablemente había 5, menos 2, 3. Bueno, es 3. Tendremos esto mismo que hemos puesto acá, en nuestro papel de trabajo acá. Venta menos costo, pero se hizo uso de tal opción, por lo tanto es esto. Y cuando vamos al costo, fíjese que acá tenemos 60, pero como esto no lleva balance, tenemos que tomar lo impositivo, 70. Esto coincidía, esto tampoco coincidía, entonces tomamos lo impositivo. Y cuando vamos a estos conceptos, amortizaciones que teníamos 40 y habíamos hecho un ajuste 22, no es 40, es 18. En definitiva, tenemos que llegar a lo mismo. Pero acá no hay un más o menos. Acá lo estamos armando impositivamente. Incobrables, recuerdan, acá era 5, habíamos hecho un ajuste de 4. Escasa significación, lo que ustedes quieran, es 9. Las donaciones no van, el impuesto a la ganancia no va, lo saco de cuajo. Los intereses no son 2.500, es 3.500, porque verifico cómo está devengado. Y los honorarios directores, este es burdo, sería muy malo, que si hay honorario de directorio o de socio gerente no lleve contabilidad, pero puede suceder, puede suceder. Y llego a los 123.500. Es decir, que acá lo voy a tener que armar yo. ¿Está claro? Hoy hemos visto balance comercial y balance impositivo. En realidad, balance impositivo. Hemos dicho, cuando hablamos de balance impositivo, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es lo que busca la norma? Por eso rigidez, uniformidad, etcétera, etcétera. Generalmente se refiere al balance, al estado contable de resultados, pero les he recontradicho que ese sería el punto de partida, pero hay que analizar todo, activo, pasivo, a ver si hay existencias, deudas en moneda extranjera, cómo están valuadas, si se devengó un interés de un crédito, si se devengó un interés de una deuda, todo. Si hay contabilidad, la mecánica es esta. Partir del resultado contable histórico y ir haciendo ajustes en menos y en más. En menos y en más.
Para hacer estos ajustes tengo que conocer la ley. Todo. Una vez que hago esos ajustes, lo que tengo que hacer es, al resultado del que yo partí, le sumo o podría restarle. Estos 23.500 podrían ser negativos si los ajustes menos hubiesen sido mayores, y ese es el resultado. ¿Cuál es la complicación que no he puesto acá? Que a esto, porque no lo conocemos y es complicado, vamos a tener que agregarle o restarle el ajuste por inflación impositivo, que sí lo vimos cuando vimos las normas del decreto. Pero a esta altura sería muchísimo. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden apuntar que esto se va a ver modificado por el ajuste por la inflación impositivo, sin duda. Si esto tendría contabilidad, lo primero que hago es sacarlo. Si no llevo contabilidad, lo tengo que armar. Tendría que coincidir. Pero además de ver esto, hemos visto desuso. Con un ejemplo muy sencillo. Muy sencillo, porque un ejemplo en donde el alta no se actualiza, es decir, justamente un ejemplo sencillo. Y después hemos visto diferencias de cambio o el tema de operaciones en moneda extranjera. En donde hemos visto varias normas, hemos buceado hasta en la 11683, pero en definitiva yo les dije, por favor, tengan en cuenta que el 72 habla de revaluación anual de saldos impagos y por las que se produzcan entre la última evaluación y el importe del pago total o parcial de los saldos y se imputarán al balance impositivo anual. Y hemos visto un ejemplo en donde se compra un bien de uso, se imputa al valor que corresponde y después todo lo que va y viene, porque si sucede que el tipo de cambio baja, esta también es una pregunta que la escuché que la hace otro integrante del tribunal a los alumnos, a ver, si yo le debo a proveedores y el tipo de cambio sube, va a ser una diferencia de cambio negativa, porque yo voy a tener que conseguir más pesos. Ahora, si circunstancialmente viviéramos en otro país y el tipo de cambio bajara, sería una diferencia de cambio positiva, porque yo voy a necesitar menos pesos para pagar mi deuda. En definitiva, todas esas diferencias de cambio se imputan en el balance. Dice balance impositivo anual. No se me modifique el costo del bien de uso. Si ustedes contestan eso, uno ya se da cuenta que saben. Puede rebuscar un poco más, pero se da cuenta que saben. Y si atan el tipo de cambio como yo le dije que yo lo razono, mucho más. Tipo de cambio banco-nación. ¿Comprador o vendedor? Y depende. Porque también he visto que en la pregunta dice, ¿qué tipo de cambio? ¿Comprador o vendedor? Y no saben. Entonces ahí, como veo que muchos se toman un mate y piensan, un momentito, voy a pensar y dicen, a ver, si yo le debo al señor Joaquín Jayé billete, tengo que ir al banco, ¿y qué tengo que hacer? Comprarle al banco para llevarle billete. Entonces, ¿qué tipo de cambio hacer? Comprador. ¿Es comprador, profesor? Muy bien, vaya, tiene 8. ¿Ah? Me quedó volver sobre desuso. Si han entendido la mecánica de desuso, recuerden que también es aplicable para sujetos que obtienen ganancias de cuarta categoría en tanto la venta del bien esté alcanzada por el impuesto. Y que la opción, lo dice claramente la ley, dice excepto inmuebles. Cuando vean venta y reemplazo, le va a parecer más fácil desuso. No sé si, Joaquín, hay algo pendiente. Entiendo que no. No sé si tienen preguntas, no, pero ¿Alguien tiene una pregunta, una consulta? Bueno, gracias, Joaquín. Gracias por acompañarme. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima.
Suerte. Hasta la próxima, gracias. Hasta luego. Gracias, profes. Gracias, profes.